Ítem 35. Considere las siguientes proposiciones referidas a la función f dada por f de x igual a 3 a la x. 1. F es creciente. 2. La inversa de f corresponde a f menos 1 de x igual al logaritmo de x. De ellas son verdaderas. Bueno, debemos revisar, en este caso la función que se nos ha proporcionado es f de x igual a 3 a la x. Eso corresponde a una función exponencial, ¿verdad? Recordemos que la exponencial es aquella función que la x aparece como exponente justamente, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que tenemos la x en el exponente de la expresión. Debemos también tener presente que de acuerdo al valor de la base así vamos a determinar si es creciente o decreciente. En este caso tenemos que la base es el número 3, ¿verdad? La base es 3 y recordemos que si la base es mayor que 1 se dice que la función es creciente. Por lo tanto, la primera afirmación, f es creciente, es correcta. Luego tenemos en la proposición 2 que la inversa de f corresponde a la función inversa de x igual al logaritmo de x. Debemos tener presente que en el caso de la exponencial, la función inversa siempre va a ser una función logarítmica y viceversa, ¿verdad? Recordar que entonces la exponencial es la inversa de la logarítmica o que la logarítmica es la inversa de la exponencial. Ahora, con un requisito en particular, si por ejemplo nosotros tenemos que la función f de x es igual a 4 a la x, debemos esperar que la función inversa en ese caso sea una función logarítmica pero con la base igual a la base de la exponencial, en este caso en base 4 de x, de tal forma que si en este ítem tenemos que la expresión es f de x igual a 3 a la x, vamos a tener entonces que la función inversa va a estar dada por un logaritmo, ¿verdad? Porque es la inversa de la exponencial de base 3 de x. Entonces, si nos fijamos en el caso de la proposición 2, tenemos un problemita porque no aparece la base 3. Vea que en este caso no tiene base el logaritmo. Eso lo que nos indica es que al no tener base tiene una base 10. Recordemos que si no aparece el número directamente es porque es base 10, pero nosotros necesitamos que esa base sea igual a 3, de manera que no corresponde a la base del logaritmo. La proposición 2 es falsa, de tal forma entonces que la respuesta correcta para este ítem es la opción C.